Shalom, shalom. Querida familia, muy buenas tardes. Que la paz del Altísimo esté con ustedes en este nuevo día de enseñanza, en este nuevo día de una dosis diaria de Torah. Y hoy vamos a estudiar un tema muy hermoso, muy importante, el simbolismo profético de las trompetas de plata. Los textos que vamos a estar estudiando el día de hoy son números 10 del versículo 1 al versículo 10. Pocos versículos, pero bastante contenido profético, bastante información, bastante enseñanza que tiene nuestro Abacados para nosotros. Un fuerte abrazo, querida familia en Alemania, aquí en América, en Norteamérica, el centro, Suramérica. Un fuerte abrazo, querida familia, y también en las diferentes ciudades de acá de Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Que la paz del Altísimo esté sobre nuestras vidas, que el espíritu de sabiduría e inteligencia esté sobre nosotros y que seamos esa buena tierra para recibir su palabra, la enseñanza, la instrucción y lo que debemos hacer en estos tiempos, porque la bendita Torah del Padre nunca pasa de moda, siempre tiene respuestas para cada generación. Muy bien, entonces vamos a mirar un diseño divino, parte de la estrategia de la mente gerencial de nuestro Abacados y del orden que debe existir dentro del pueblo del Todopoderoso. Vimos cómo era la consagración, ¿verdad? El llamado, el ser apartados, luego la purificación, la expiación y luego sí entraban a servir, luego las marchas, ¿verdad? Cómo tenían que formarse, moverse, distribuirse, la dirección que cuando aparecía la nube se ponía, enviaba una luz sobre el Mishkan y era la señal para que Israel empiece a moverse en el desierto, ¿verdad? Pero el Padre, y aquí vemos el ejemplo, cómo las cosas celestiales funcionan con las cosas naturales, cómo el Abacados funciona con su pueblo. La nube se movía, se levantaba, ¿verdad? Daba la señal de partida, pero Israel no partía. Había un protocolo, había instrucciones que era en base a las trompetas que marcaban convocatorias para príncipes, para toda la congregación de Israel, lo que se tradujo como eclesia cuando tradujeron la Septuaginta. Luego con Constantino cambió el concepto de que hay ahora, pero eclesia originalmente era la traducción para la congregación de Israel. La congregación se reunía y cuando había otro toque, entonces ahí había las marchas en un determinado toque en Teruá, había la marcha del pueblo y cuando había un toque iba Judá, eran 2 toques de Teruá, la otra tribu, 3 toques de Teruá, los que están al occidente, 4 toques de Teruá, los que estaban al norte. Todo un diseño perfecto. Y vamos a ver el orden de que la nube ciertamente está ahí, pero se necesita gente aquí en la tierra entendida en los tiempos, como dice el apóstol Pablo, vosotros no estáis en tinieblas, ¿verdad? Para que les hable de estas cosas, porque aquel día vendrá el Señor como ladrón en la noche, un toque de alarma, pero vosotros no están en oscuridad. Para ustedes que conocen las moedín del Padre, que conocen la Torah, Él no viene como ladrón en la noche. Nosotros vamos a entender cuando toque el shofar, el Todopoderoso, y seamos reunidos con las nubes, porque aquí ¿qué era lo que pasaba? La nube marcaba el camino donde debían ir. Ayer estudiamos qué es la dirección del Padre, la presencia del Padre. El Padre hablaba a través de la nube, ¿verdad? Tiempos para descansar, estar en quietud, tiempos para marchar. Pero también los sacerdotes tocaban las trompetas de plata. Todo un trabajo en equipo. Las trompetas marcaban el desplazamiento de Israel hacia la nube. Y esto es algo parecido a lo que va a acontecer cuando en Yom Teruá, estas trompetas son simbolismo de Yom Teruá, ¿verdad? La nube de agua, Pesach, la nube de fuego, Shavuot, y luego Teruá, ¿verdad? Para conectarnos con la nube, para seguir a la nube que nos lleva hacia Canaán, hacia la tierra prometida, la nueva Jerusalén, hacia el monte de Sión. Entonces es simbolismo de lo que va a acontecer en los tiempos postreros, de lo que va a acontecer en adelante con el pueblo de Israel disperso en las naciones de la tierra. Por eso eran 4 costados, ¿verdad? Judá, Rubén, Efraín, Dan, en los 4 costados, representando los 4 costados de la tierra, conforme dice la profecía de Ezequiel 36, Ezequiel 37, Mateo 24, que escogerá sus escogidos de los 4 costados de la tierra, ¿verdad? Hoy vamos a ver todo ese simbolismo profético de
las trompetas, que está relacionado con Yom Teruah y el tiempo cuando nosotros seamos levantados y nos encontremos con Mashiach en la nube. Miren, trompeta y nube, la misma figura que está aquí. Muy bien, y luego la tierra prometida, la Nueva Jerusalén. Muy bien, sigamos entonces con esta corta introducción, un resumen de la enseñanza. Vamos a ir analizando, a digerir versículo por versículo, masticada tras masticada, renglón tras renglón, lo que está en el texto bíblico. Bamidbar 10, números 10, los versículos 1 a 2. Yahvé habló a Moshe diciendo: hazte 2 trompetas, Hatzorah, en hebreo, Hatzorah, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. 2 funciones principales de las trompetas: para convocar y para mover los campamentos. Para eso se utilizaban en primera instancia las trompetas. Muy bien. La pregunta, ¿shofar o trompeta? Es una muy buena pregunta que vamos a ver aquí, porque en unas ocasiones se utiliza shofar, en otras trompeta. Y en ciertas ocasiones, en Yom Teruah se tocaba juntamente las trompetas y el shofar, y quedaba sonando durante más tiempo el shofar. Y quien tocaba el shofar estaba en la mitad de las 2 trompetas. En algunos momentos se utiliza shofar, en otros trompeta. Muy bien, continuemos. Vamos ahora sí al versículo 3. Y cuando las tocaren, toda la congregación, la Keilah de Israel, iglesia de Israel, porque así que esta palabra congregación se tradujo como eclesia. Toda la congregación, iglesia es igual congregación de Israel, no es denominación protestante evangélica. En el texto bíblico, esa es la realidad de la traducción de aquella época. Luego ha cambiado, se le ha dado otros matices, pero en el texto bíblico que estamos estudiando, el contexto nos da ese significado. Muy bien, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del Mishkan, de la tienda de reunión, del Ohel Moed. Miren, cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del Mishkan. 4. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Miren el orden del Padre. Aquí, ¿cómo entendemos esto? Cuando las tocaren y cuando tocaren solo una. Cuando sonaban las 2 trompetas, se congregaba toda la congregación, pero cuando sonaba una sola trompeta, solamente los jefes de Israel. Miren el Padre qué sabio con el diseño que tenía. Esto es lo que se hace también en los cuarteles, ¿verdad? En la diana que tocan, etcétera, etcétera, para levantarse, para marchar. Es el mismo simbolismo. Una señal audible para marcha, para convocatoria, para acampar. Para guerra también vamos a ver más adelante. Entonces, querida familia, vamos a ir viendo aquí unas cosas muy interesantes. Esta palabra, cuando tocaren una o cuando las tocaren, esa palabra tocar en hebreo es la palabra hebrea taká, y ahí viene que se puede traducir como soplar, explosión, repiquetear, etcétera, etcétera. De ahí viene el sonido del shofar, que es tequía, que es un sonido largo, más o menos como este. Entonces, cuando sonaban las 2 trompetas, toda la congregación, y si sonaba una sola trompeta, solamente los príncipes, tequía. Un solo toque, tequía, para congregarse Israel, o si tocaba uno solo, los jefes de Israel. Continuemos. Las señales, sabían los protocolos. El Padre milimétricamente marcó los movimientos, cómo debían ejecutarse. Muy bien, entonces en el versículo 5 nos dice:
y cuando tocaréis alarma, entonces se moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Cuando había alarma, los campamentos al oriente. Y cuando tocaren alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Y esta palabra, cuando tocaban tequía, las dos trompetas, se congregaba toda la congregación. Cuando había tequía, una sola trompeta, pues solamente los jefes. Pero cuando había alarma, y esta palabra es teroá, que son sonidos breves entrecortados. Cuando había una señal de alarma, entonces sonaba la señal de alarma y se movía Judá. Sonaba nuevamente la señal de alarma, se movía el campamento del sur. Tocaban nuevamente la señal de alarma, los campamentos del oeste. Tocaban nuevamente la señal de alarma, los campamentos del norte. Miren, en el orden que estaban acampados, ahí marchaban ellos. Y ahí en medio de ellos los sacerdotes, los gersonitas, los coatitas, meraritas, conforme al diseño del Padre. La trompeta marcaba el movimiento de Israel, ¿verdad? Ya sea para congregarse a recibir instrucciones del líder, o si no, para moverse siguiendo la dirección de la nube. Y esta tequía, alarma, vamos a verle el shofar, el sonido entrecortado. No lo hago con trompeta porque no tengo en este momento trompeta, sino con el shofar. Nueve sonidos cortos y entrecortados era para moverse. Entonces, dos sonidos. Y este sonido, el segundo, teroá, cuando toquen alarma, lo que se ha traducido como alarma, grito, estruendo, etcétera, etcétera. Esto, ¿qué implicaba? Que Israel debía moverse, ¿verdad? En el orden establecido por el Padre. Y esta trompeta, teroá, se llamaba la trompeta final, que indicaba desplazamiento de Israel. Miren, la trompeta final, ¿les recuerda eso algo? ¿Les conecta eso algo con las Escrituras? Pues claro, hay muchísimos textos que vamos a ver. La trompeta final, que se la conocía así en el contexto hebreo, en la tradición hebrea, era la trompeta que marcaba el movimiento, la alarma, el sonido teroá. ¿Y en dónde nosotros encontramos teroá? Pues muy bien, vamos a Levítico 23 y vamos a ir relacionando por qué las trompetas, el sonido de las trompetas están relacionados con Yom Teruah, o lo que se ha traducido como la fiesta de las trompetas. Ya vimos, el agua les lavaba, Pesach, ¿verdad? La columna de fuego, la inmersión en el Ruach, Shavuot, y las trompetas Teruah, las marchas del pueblo, la redención final, todo estaba simbolizado en el movimiento, en el desplazamiento de Israel por el desierto. Entonces el paso por el desierto es un simbolismo de nuestra vida aquí hasta nuestra redención final. Es hermoso entender, y por cierto, en Shabbat vamos a estar estudiando la semana de la creación, los tiempos del abacados, para que veamos de inicio de mes, porque algunos dicen calendario de Enoch, otros por aquí, otros por allá. Vamos a poner el fundamento bíblico para no ser desviados, para no escuchar doctrinas que no están alineadas a la Torah, y ver cuáles son los tiempos determinados por el abacados. Shabbat está invitado para que se conecte, para ver cuál es el verdadero inicio de mes, cuál es la semana de la creación y cuándo es realmente el Shabbat que debemos celebrar nosotros, ¿verdad? Porque ahora hay cualquier cantidad de teorías, de líneas, así es que vamos a tratar como es el principio, la instrucción dada por el abacados de esta casa de fundamentar Torah y Torah y Torah. Ninguna otra cosa adicional. Nuestra misión es de enseñar la palabra profética más segura, ¿verdad? Tomando en cuenta a los profetas que hablan de Torah, el pacto renovado, que es la verificación, la comprobación histórica de los profetas y de la Torah, ¿verdad? Pero otro tipo de literatura que no utilizó Yeshua, no le enseñamos acá. Porque Yeshua dijo, id a ser discípulos míos, enseñándoles lo que yo les enseñé. Y Yeshua no enseñó ningún otro libro, sino solamente Torah de Moshe,
los profetas y los escritos, ¿verdad? Entonces, si somos discípulos de Mashiach, enseñamos lo que Mashiach enseñó. Esa es la razón de esta casa. Otros tal vez tengan otra misión. Cada quien, como decimos acá en Ecuador, cada loco con su tema. Cada siervo con la misión encomendada por el rey. Levítico 23, regresemos un poquito a eso que ya estudiamos. Y vamos a ver Teroá. Levítico 23, el versículo 24 al 25. Levítico 23, 24 y 25. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, Tishri, no es el mes de julio. Ese calendario gregoriano no existía en la época bíblica. Esto entre septiembre y octubre tiene que ver el calendario, la equivalencia, para que usted entienda. Todo lo que está en tiempos no es del calendario greco-romano. Muchos hacen eventos proféticos, ven mes séptimo, hacen en julio, y no es así. Hay que conectarse con el cronómetro del Abacados, con el shofar que suena desde los cielos, con las lumbreras que puso por señales, en donde el hombre no iba a tocar y ningún calendario humano iba a afectar lo que el Padre determinó. En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis un Shabbatón, un día de reposo anual, una conmemoración al son de trompetas y una convocación Kadosh. Miren, y aquí dice al son de trompetas, y ahí trompetas dice Teroá. No especifica si es que es shofar o si es las trompetas de plata. Solamente dice trompeta, que es el sonido que les dije, ¿verdad? Entrecortado, sonidos breves entrecortados. Y aquí vamos a aprender algo también, o a recordar algo. Tanto el shofar como las trompetas de plata podían tocar todas las notas del shofar: tequía, teruá, shevarim y tequía gadolá, que es uno muy largo, prolongado, con shofar o con trompeta. En el mes séptimo no especifica si era shofar o era trompeta. ¿Qué era lo que acostumbraban ahí? ¿Qué era lo que ellos hacían? Pues como les había dicho, en ese mes, en el día primero, ahí ellos tocaban tanto las trompetas como el shofar, y el shofar quedaba sonando durante un tiempo más que las trompetas. Las trompetas callaban y el shofar seguía sonando. Así solucionaron esa aparente controversia que puede generarse si era shofar, si era trompeta. ¿Cómo podemos nosotros tocar, shofar o trompeta? Muy bien, entonces continuemos, que aquí hay bastante material y bastantes cosas que nosotros debemos hacer. Miren, esto cuando tocaba tequía, alarma, que se le conoce como la trompeta final, marcaba la marcha. ¿Qué implica que haya marcha? ¿Qué implica que haya movimiento? Eso es simbolismo profético de la resurrección de los muertos. Es de vida, ¿verdad? Porque lo que tiene vida tiene movimiento. Algo que generalmente está inerte no tiene vida. Nosotros, cuando nuestra nefesh sale, ¿verdad? Nuestro espíritu regresa al Creador, pues queda inerte nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros fallecemos, pues se paraliza el corazón, los pulmones, páncreas, cerebro, etcétera, etcétera, es muerte. Entonces, el shofar, la trompeta, que sonaba para implicar movimiento, tiene el simbolismo ese de la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para ir tras la nube, alcanzar la nube que marcaba la marcha a través del desierto. Y la nube, hay muchísimas cosas. Vamos a ver el ejemplo de la nube y luego vamos a ver esto de la trompeta final, porque implica vida esto, el movimiento. Números 9, retrocedamos un poquito a lo que habíamos estudiado. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo,
del Mishkan, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. La nube marcaba la marcha, pero ahora vemos un elemento adicional que también el shofar indicaba el orden de marcha, ¿verdad? Muy bien, la nube, ¿qué implica? ¿Qué implicaciones tiene? Vemos que el Padre se presentaba en la nube, desde ahí él hablaba, ¿verdad? Yeshua también dijo que regresaría en una nube, fue recogido en una nube. Nosotros nos encontraremos con Yeshua en la nube. Y vamos por favor a Mateo 24. Mateo 24, versículo 30, por favor, si me acompañan. Nos dice la Escritura. Entonces, Mateo 24, 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Miren, sobre las nubes está la nube. En el desierto para marchar había nube. Y veamos lo que nos dice el versículo 31. Dice Mateo 24, 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos, es decir, va a haber movimiento, va a haber desplazamiento de los escogidos, ¿verdad? Juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, norte, sur, este, oeste, 3 tribus en cada punto cardinal, ¿verdad? Serán recogidos de los 4 costados. Y Yeshua, aquí en Mateo 24, está citando todo el movimiento que se daba aquí en Números 9 y en Números 10, ¿verdad? La nube y también el sonido de la trompeta. Todo lo que acontecía, hemos estudiado que el campamento de Israel es muestra de lo que está en el cielo, de los seres vivientes, el Mishkan, la presencia del Padre, simbolismo de Yeshua, de los creyentes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sombra profética de la Nueva Jerusalén, todo eso es sombra de lo que va a venir, todo eso es evento profético y nosotros, que su corazón se despierte para que veamos todo el contenido profético que está en la Torah, si nosotros lográsemos entender toda la profecía, porque esto es profecía, porque el Padre habló y eso es profecía. Amaríamos la Torah, tendríamos pasión por la Torah, porque nos da pistas. Miren, solamente este evento de las trompetas, que a veces nadie le para bola, nadie le hace caso, nos está anunciando nuestra redención, el movimiento que nosotros vamos a tener siguiendo a la nube. Y Yeshua lo dijo claramente, verán la señal en la nube se movía y enviaba una señal, ¿verdad? Iluminaba el Mishkan y eso implicaba que ya era tiempo de moverse. Entonces, tocaban las trompetas, el teruá, Yom Teruá. ¿Qué va a pasar en Yom Teruá? Vamos a ver eso en los textos bíblicos y para que entendamos esto y todas las enseñanzas que vienen a continuación, en el libro de Números, que es parte de nuestra vida, camino hacia la redención. Nosotros hoy estamos pasando por un desierto que es estar en esta tierra con las limitaciones, los problemas, etcétera, etcétera, pero tenemos la guía, tenemos la palabra profética más segura en la cual no nos vamos a perder. La Torá, las instrucciones que tenemos y con los ejemplos prácticos que están aquí en la Torá, pues nosotros tenemos el camino en donde no nos perderemos. Ni pequeño ni grande, nadie se va a perder porque la señal es clara. Sigamos la palabra profética más segura y la aplicación práctica que hizo Yeshua para nosotros y lo que nosotros también podemos entender y aplicar de lo que está escrito para este tiempo para nosotros. Siga la dirección de la nube. Escuche el sonido del shofar. ¿Qué es el sonido del shofar? En la tarde vamos a estar estudiando Isaías 49 y vamos a ver la espada que sale de la boca, la redención de Sión. Esto marca la redención de Sión, la redención de todos los hijos de Israel de los 4 costados de la tierra. La enseñanza de hoy, de las 7 de la noche, del estudio del capítulo 49 de Isaías, están complementarias y son complementarias a la enseñanza del día de ayer. Nube más shofar. No están separados. Los entendidos, pues que la luz resplandezca, la luz del Evangelio de Mashiach, que resplandezca sobre su espíritu. Muy bien. Entonces vamos a ver en 1 Corintios 15.
Vamos por favor a 1 Corintios 15, versículos 51 al 53. 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, miren, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El versículo 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Miren, entonces aquí nos está hablando que a la trompeta final los muertos van a resucitar, ¿verdad? Y luego todos juntos vamos a ser revestidos. Esto se va a volver incorruptible. La muerte ya no tendrá potestad sobre nosotros, ¿verdad? Eso marca la trompeta final que se tocaba, y por cierto, se tocaba 2 días, el día 1 y 2, porque la convocatoria de Teroa dura 2 días. Por eso se le llama la trompeta final. Es decir, Yom Teruah me marca el tiempo en que nosotros vamos a ser glorificados, en que los muertos resucitarán, previo a encontrarnos con Mashiach en la nube. Ya vamos a ver el texto bíblico que lo sustenta. Y la parte profética está aquí en Números 10. Por eso es clave, determinante entender las convocatorias. Miren, Pesach, ¿verdad? Panes sin levadura, primicia, Shavuot, ya se cumplieron en la primera venida. Y las otras convocatorias, Teruá, Yom HaKippurim y Sukkot, ¿verdad? Las trompetas, Día de la Expiación y tabernáculos, esas están por cumplirse. Pero me marca el tiempo, me marca la señal, la trompeta, el Teruá, en el primer día del mes séptimo. Ahí va a ocurrir que vamos a ser levantados, los muertos primero, luego todos glorificados y encontrarnos con Mashiach en la nube. ¿Qué es la nube? Ya hemos entendido que es el Merkabá del Todopoderoso, ¿verdad? Vea las enseñanzas, una que se llama Merkabá de Yahvé, para que entienda todo eso, el significado de la nube. No es una nube literal. Entonces, miren, columna de nube, Pesach, columna de fuego, Shavuot, y cuando suena el shofar, Teruá. Y eso me conecta con el Olam Abba, me conecta con Sukkot. En el medio del desierto nosotros tenemos expiación en la formación del carácter, el arrepentimiento, etcétera, etcétera, para llegar a ese punto final. El punto final, la convocatoria de la eternidad que celebraremos, conforme dice el profeta Isaías y también Zacarías 14, Isaías 66, va a ser Sukkot y Shabbat y Rosh Chodesh. Las 3 convocatorias que celebraremos en el Olam Abba, porque todo esto de la redención, santificación, equipamiento, ya no vamos a necesitar, sino vamos a estar en comunión con el Abacados y estaremos continuamente celebrando cada año en el séptimo mes, del día 15 al 22, Sukkot y el inicio de mes, y también Shabbat, que son las convocatorias en la eternidad. Miren, qué hermoso que es las pistas que nos da el Padre. Aquí tenemos la parte profética de lo que va a acontecer con nosotros. Sigamos, por favor. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4 para seguir viendo esto de la trompeta final y qué nos marca el sonido tequía, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4, de los versículos 15 al 18, y luego vamos a leer del capítulo 5 de Tesalonicenses, del 1 al 6, ¿verdad? Entonces vamos a leer del 4:16 al 5:6. Muy bien, vamos, versículo 16, capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses. 15, vamos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, va a venir el Señor, sí, ya no en carne como le vimos, lo vamos a ver en la nube, todo ojo lo verá, toda tribu hará lamentación por él, ¿verdad? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que están muertos, ¿verdad? 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Miren, Él aparecerá en la nube y cuando suene el shofar, dice la Escritura, que los muertos en Mashiach resucitarán primero. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, miren, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos en el desierto, Bamidbar, el paso hacia Canaán. Ya cruzamos el Mar Rojo, ahora tenemos que cruzar el Jordán, ¿verdad? El Jordán era uno de los ríos del Edén, igual que Adán tuvo que cruzar cuando fue formado en el Edén para ir al huerto. Así nosotros vamos a hacer el mismo proceso. El cruce del Mar Rojo y el cruce del Jordán son sombras proféticas de la entrada a la Nueva Jerusalén, de la Nueva Jerusalén que va a ser establecida, ¿verdad? Porque ahí también sale el río, que igual que en el Edén un solo río y luego se dividía en 4 brazos. Miren, aquí otra vez vuelvo a unir la trompeta y la nube. Trompetas me hace referencia aquí en marcha, de muerte a vida, de estar quieto, a la dinámica del movimiento, y también la conexión con la nube, seguir a la nube. Tesalonicenses me marca que van los muertos y luego todos nosotros glorificados nos ponemos en movimiento y vamos hacia la nube. Es la misma sombra profética. Números 10 me está hablando la aplicación práctica de Yom Teruah en los tiempos postreros, ¿verdad? Previo a que Yeshua descienda y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, conforme está profetizado, conforme está dicho. Miren, 2 trompetas es muy importante porque el número 2 es señal de pacto, es señal de casa, habitación, es de pacto conyugal. 2 se necesitan mínimo para un pacto, ¿verdad? Los 2 testigos del libro de Revelaciones son las 2 trompetas que están aquí en la transfiguración de Yeshua, Moisés y Elías, la Torá y los profetas. Tiene un alto contenido simbólico el número 2, muchas cosas, los cielos y la tierra, varón y hembra, etcétera, etcétera. Las 2 tablas, primera y segunda venida de Mashiach, estas 2 trompetas muestran eso, primera y segunda venida. Estaba quieto, pero luego hay movimiento, ¿verdad? La dinámica de shofar, de Yom Teruah, en que vamos a ser levantados de los 4 costados de la tierra. Muy bien, qué bueno, sigamos avanzando. Vamos al versículo 1 del capítulo 5 y voy a leerles hasta el 6. Escuche, ya dice, ¿verdad?, que en el tiempo adecuado, en Yom Teruah, sonará el shofar, entonces los muertos resucitarán, luego todos nosotros transformados para encontrarnos con Mashiach en la nube. Se complementa con Mateo 24 que leímos y también 1 Corintios 15. Claro y pelado. Las trompetas también del libro de Revelaciones. Hay una final trompeta, la 7ª trompeta. Muy bien, continuemos, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice, de los tiempos y las ocasiones no tienen necesidad de que les escriba. De cuándo nosotros seremos levantados, de previo que los eventos previos a que Yeshua regrese a la tierra, dice, nosotros conocemos los tiempos de las ocasiones y no tienen necesidad de que les vuelva a insistir eso, porque ustedes ya conocen, ¿verdad? Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y dice que cuando digan, versículo 3, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 4. Ustedes, hermanos, que conocen Torah, las moedín del Padre, que están recibiendo esta instrucción, que saben que en Yom Teruah será el movimiento, ya no a través del desierto, sino encontrarnos con Mashiach en la nube, ¿verdad? Dice, para nosotros, dice,
para ustedes no vendrá como ladrón. Para aquellos que conocen la Torá, que la celebran las moedín del Padre, no viene como ladrón. Es un error que usted acepte si el Señor vendrá como ladrón en la noche. No, esos vienen para los que no tienen Torá, para los que están celebrando domingo, para los que celebran Semana Santa, para los que celebran viernes de ni sé cómo, domingo de gloria. Para ellos vendrá como ladrón en la noche, pero usted está recibiendo instrucción, está recibiendo Torah, es para que usted no le sorprenda ese día como ladrón en la noche, porque usted sabe que cada séptimo mes, el primer día, ese puede ser el día en que seamos transformados y levantados. Claro que faltan algunos eventos proféticos, la redención, la reunificación de todo Israel disperso en las naciones, las dos casas, pero va a ser en esa temporada. La fecha, la hora, el día no sabemos exactamente porque depende del inicio de mes, de la luna nueva que aparece, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso estar atentos, por eso los sacerdotes, 2 testigos, para que sea verdadero un asunto se necesitan al menos 2, por eso las 2 trompetas estaban alertas, miraban la señal de la nube y tocaban el shofar. Por eso el Padre hoy tiene enseñadores de Torah, pastores, roes, maestros, shalías, rabinos, etcétera, etcétera, que están enseñando, me refiero a los que enseñan bien, no todos, porque hay algunos que están enseñando otras cosas, para que usted esté atento a la señal, porque ellos le van a marcar el tiempo exacto y usted cuando ya es instruido sabe y va a estar atento cuando tiene que marchar, alistarse para marchar. Dice, voy a repetir versículo 4, ustedes hermanos no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos, no estemos muertos, actuemos, movámonos, sigamos trabajando, haciendo las cosas, velemos y oremos. No velemos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Nosotros debemos estar sobrios para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Entonces, miren, aquí todo es un simbolismo profético para que nosotros podamos estar atentos a las señales del Padre. Las trompetas es clave, Yom Teruah es clave en la convocatoria que se viene del mes séptimo. Ya nosotros pasamos acá entonces, ahora que el Todopoderoso abra sus oídos para que escuche lo que el Padre está hablando a su pueblo, porque el Padre todavía habla. Porque si están con oídos tapados, usted no va a escuchar la trompeta. Hay que estar atentos los oídos, el entendimiento del Espíritu para que escuche la trompeta. Si no, vendrá como ladrón en la noche y usted no sabrá qué es lo que pasó. Continuemos, regresemos a Números 10, versículo 8. Números 10, 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Por eso los sacerdotes están atentos. Versículo 9, escuche esto. Y cuando salgan a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocar alarma con las trompetas y seréis recordados por Yahvé vuestro Elohim y seréis salvos de vuestros enemigos. Miren, entonces no solamente convocaba, no solamente marca el orden de partida, ¿verdad? El desplazamiento, sino también es una alarma, ¿verdad? Ahí alarma es la raíz de teruá. El Padre escuchará desde los cielos cuando tengamos problemas, ataque de los enemigos, y vendrá, dice, y también, dice, nos salvará de nuestros enemigos. El Padre escuchará el sonido tequía que se dé aquí cuando usted vaya a la guerra. A veces nos hace falta hacer ese sonido tequía. Un ejemplo del sonido tequía fue en el libro de Josué, cuando tocaron los shofares, dieron 7 vueltas, ¿verdad? El séptimo día, y tocaron los shofares y el pueblo gritó, y ahí la palabra es teruá, y cayeron las murallas de Jericó. A veces nos hace falta ese tequía que nosotros debemos dar al Padre para que se active eso en nosotros. Si tal vez no puede tener trompeta, tal vez no puede tener un shofar, pero tiene la espada que de su garganta, de su voz del clamor. El Padre no es sordo y dice, cuando yo escuche
un tequiá, un grito desgarrador, un clamor de auxilio, como en Egipto no tocaron shofares, no tocaron trompeta, pero el Padre escuchó el clamor de su pueblo. Por eso clamar, velad, orar con ayuno, cilicio, hasta encontrar respuesta del Padre. Intercesores, el clamor suyo llegará del Padre y eso será un tequiá y el Padre vendrá y librará de los enemigos. El tiempo de los intercesores de este tiempo, porque se va a provocar muchas cosas, el trabajo en lo oculto, en lo secreto. Ellos van a hacer esas trompetas que van a traer el corazón del Padre para proteger a aquellos que tienen necesidad. Es tiempo que se levanten esas trompetas del Abacados, esas trompetas del Elohim, ¿verdad? Bueno, y también los sacerdotes, aquí nosotros tocamos también shofar, etcétera, etcétera, para que tengan entendimiento que no es solamente de tocar por tocar, tiene que ser un sacerdote. Y Malaquías hemos estudiado que un sacerdote alineado, porque el sacerdote está desalineado, se aparta de la Torah, las bendiciones que haga el sacerdote maldecirá. No cualquiera puede tocar shofar, tiene que ser un sacerdote en santidad. Y para que tenga santidad, lo primero era, para que pueda tocar el shofar, que había lavarse por la palabra, purificarse, ser posicionado, ¿verdad? Hacer expiación, y ahí sí podía tocar. Entonces no cualquiera está habilitado para tocar el shofar. Puede ser un sonido de atracción del Padre o puede ser un sonido de repulsión si es que está alguien en santidad. No está en santidad, perdón. Continuemos. Versículo 10. Escuche. Y en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades, las convocatorias, Pesach, etcétera, etcétera, todas esas cosas, y en los principios de vuestros meses, Rosh Chodesh. Dice en Rosh Chodesh, ahí veo que alguien se ríe ahí, le estoy viendo por el chat como están riéndose algunas personas. Y en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades, convocatorias, Levítico 23, Shabbat, Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, Yom HaKippurim, Sukkot, etcétera, etcétera, en todas vuestras solemnidades y en los inicios de meses, Rosh Chodesh, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, yo Yahvé, vuestro Elohim. Y así tocaban las trompetas en la coronación de los reyes, las trompetas del Apocalipsis, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El shofar también tocaban en coronaciones de reyes, en jubileo, etcétera, etcétera. Hay varias ocasiones que se utilizan trompetas y shofares y shofar o trompeta. Lea usted el texto bíblico para que usted lea. Pero aquí dice, por ejemplo, dice en el día en vuestras solemnidades, en los principios de los meses tocaréis las trompetas, ¿verdad? En alegría, etcétera, etcétera. Por eso nosotros tocamos el shofar. En Shabbat tocamos el shofar al inicio del mes también, ¿verdad? Para honrarle al Rey, porque es el día de vuestra alegría. Y cumplimos lo que está escrito en Números 10. Entonces, lo que hacemos no es rito de inicio de año, no es rito en Shabbat que tocamos por tocar. Estamos cumpliendo un precepto que está en la Escritura. Este es uno de los jukim, de los estatutos de obediencia al Padre. Muy bien. Entonces, ¿por qué nosotros tocamos shofar al inicio de mes y en Shabbat? Pues vamos a Salmos 81:3 y vamos a ver lo que nos dice ahí. Porque aquí sí es cierto, dice trompetas. Pero vamos en Salmos 81, dice: tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado en vuestra fiesta solemne. Y la palabra trompeta ahí es shofar. Tocar el shofar en la luna nueva, en el día señalado, en el día de vuestra fiesta solemne. Hubo cambios en Israel. No se tocaban solamente las trompetas en las lunas nuevas, sino también el shofar. Y en ciertos momentos de la historia, solamente el shofar, con el sonido que había que tocar, el sonido respectivo para esa convocatoria. Pero aquí sí me faculta utilizar el shofar para
la luna nueva, ¿verdad? En Isaías 58 también dice que en el día de vuestra alegría, en los Shabbat, que toquemos el shofar. Hay varios pasajes en la Escritura. Shofar o trompeta, ¿qué es lo importante que nosotros debemos entender? Pues debemos entender lo que significa proféticamente. Y hoy hemos visto, la nube se posicionaba, se levantaba, mandaba una señal, se tocaban los sacerdotes, tequía, ¿verdad? Y se movían los campamentos. En trompetas también va a suceder eso, que se aparecerá la nube, la señal del Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles a que recojan a sus escogidos de los 4 costados de la tierra al sonido de shofar, ¿verdad? Para encontrarse con la nube, símbolo de nuestra redención. Esto es un ejemplo profético de lo que va a acontecer con nosotros, a seguir a la nube, solo que en la redención final no seguiremos a la nube, sino que entraremos a la nube al inicio del Sukkot para estar ahí con Yeshua y luego bajar juntamente con él acá para que se establezca la nueva Jerusalén, conforme dice el libro de Revelaciones, aquí en la tierra y conforme fue al inicio. El verdadero templo de Elohim, que no estaba con piedras, estaba en el Edén, en el huerto, ¿verdad? Donde estaba Adán. Y ese sitio estaba en el monte de Sión. En ese mismo sitio será establecida la nueva Jerusalén. El centro de la nueva Jerusalén será el monte de Sión. Y la nueva Jerusalén somos todos los creyentes. Que esta enseñanza nos haya despertado la pasión por la Torá. Que se haya despertado el espíritu profético que tenemos todos y cada uno de nosotros para entender las maravillas que están en la bendita Torá del Padre. Recuerde, hay una nube, pero también hay un hombre en la tierra que toca la trompeta. No es que yo solamente con Dios, no, somos una organización, somos un cuerpo, y que entendamos eso, querida familia. Si marchaban en el orden, ¿verdad? Tocaba una vez los campamentos del este con Judá a la cabeza, tocaba otra vez los campamentos del sur con Rubén a la cabeza, tocaba otra vez los campamentos del oeste con Efraín a la cabeza, y tocaba la cuarta vez, tequía, los campamentos del norte con Dan a la cabeza. Un orden, la nube, sacerdotes, orden de partida, Israel, un equipo, trabajo. Aquí no veo que ningún miembro de una familia diga, no, yo en mi casa aquí. No, Israel, una nación, un concepto de cuerpo que nosotros debemos de empezar a desarrollar. No hay llaneros solitarios en la redención final. El modelo que me muestra todo lo que estamos estudiando, desde las asignaciones a Aarón, a sus hijos, a los levitas, gersonitas, coatitas, meraritas, los príncipes y todo el pueblo, tenían funciones, roles diferentes, posición y valor, posición, unción, responsabilidad, ministerio, ¿verdad? Y también delegaciones de parte del Padre, pero órdenes también de marcha de todos para que funcione sincronizadamente. Un cuerpo, una estructura orgánica viva, el Israel disperso en las naciones de la tierra. Eso quiere el Abacados. Y así los que entendamos esos, seremos levantados para encontrarnos con Mashiach en la nube cuando suene la trompeta, cuando suene el shofar. Querida familia, un fuerte abrazo.